¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo en este nuevo programa. Bienvenidos al primer episodio, o básicamente al episodio de presentación de La Vuelta al Balón que tendremos aquí mi compañero Diego y yo. Yo soy Emiliano Méndez, periodista deportivo mexicano con ya algunos años de trayectoria aquí en Europa, sobre todo habiendo cubierto todo el tipo de competiciones que hay en el viejo continente, pero de eso hablaremos más adelante en los próximos 10-15 minutos, precisamente para eso es este primer episodio. Por ahora, pues presentar a mi compañero Diego Sumalavia, mi queridísimo Diego, compañero con el que he compartido ya varias coberturas de Perú. Señor Diego, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Emiliano? Muy feliz de por fin tener el primer programa que ya hay que comentarlo, esto hay que decirlo con total naturalidad. Se ha venido postergando un poquito debido al cambio de nombre, a los horarios, las coincidencias que tenemos, porque, bueno, yo les pongo un poco en contexto, soy también periodista, en mi caso soy periodista deportivo peruano, y como dice Emiliano, hemos compartido diferentes escenarios juntos, diferentes previas, diferentes anécdotas también periodísticas de partidos de Champions Exactamente. League. Y bueno, lo que complica quizás un poco también el poder coincidir es que yo actualmente estoy en Madrid y él actualmente está en Barcelona, por lo que nos vemos obligados a tener que hacer este podcast, esta idea que hemos tenido de manera virtual, pero que igual queremos hacer porque somos dos personas que cuando se juntan no dejan de hablar de fútbol y por eso en este programa vamos a presentarles un poco de quién es Emiliano, quién es Diego, qué es la vuelta al balón y por qué vamos a lanzar este podcast y qué de diferente tiene a los demás, Emiliano. Bueno, no, primero complementar lo que dices, precisamente, sí se hace un poco complicado al estar en dos ciudades distintas, irónicamente los dos siendo latinoamericanos, viniendo a Europa, específicamente España, y aún así no coincidimos en la misma ciudad, pero bueno, la idea, como bien dices, es hablar de fútbol, ¿no? Como lo haces con tus amigos, es el objetivo de este podcast, hacerlo mucho más natural, no como dos periodistas que están tratando de dar la información a detalle, ni mucho menos. Somos dos amigos que resulta que nos apasiona el deporte, que nos gusta vivir de esto y por lo tanto, pues, ¿por qué no grabar nuestras conversaciones? Y si a alguien le gusta escucharlos, pues bienvenidos. La Vuelta del Balón es el nombre de nuestro podcast, después de pensar varias cosas y de pensar en opciones que no estuvieran ya tomadas, eso fue un poco complicado, terminó siendo este el nombre, pues porque la idea es hacer la referencia de la vuelta al mundo, ¿no? De hablar de deporte a nivel mundial, de fútbol a nivel mundial específicamente, que es el deporte que más nos gusta, que más disfrutamos, del que más sabemos, evidentemente, pues es el que más vemos, el que más seguimos, y el cómo compartimos anécdotas nuestras bueno, de ciertas coberturas y demás, de cómo es viajar para vivir el fútbol, ya sea como aficionados para ir a ver un partido o como profesionales cuando nos toca viajar para una cobertura. Lo que me gusta que has dicho, Emiliano, es el hablar con naturalidad, porque seguro alguien piensa que en la presentación decimos somos dos periodistas que vamos a hablar fútbol, dirán, uy, no, va a ser quizás dos más del montón, que van a hablar con un lenguaje quizás como si estuviesen frente a una cámara en vivo, que estamos frente a una cámara, pero ustedes me entienden, no estamos en un espacio, en una red social que tengamos que hablar con, no con propiedad, sino O en hablar, televisión, no estamos en claro, televisión, ¿no? Que claro, eso o es sea... diferente, la formalidad. Tampoco es que vamos a ser informales y Emiliano y yo nos vamos a insultar cada dos por tres. Quizás cada buen momentito sí, pero no cada rato. Pero tampoco es esa formalidad de televisión porque no queremos darles esa... No queremos ser un podcast del montón que se juntan dos amigos, fuerzan su voz o se juntan dos periodistas y están como... Es como ver, es como escuchar la televisión sin verla. O sea, escuchar a dos periodistas hablar y es lo mismo, está en un podcast. Aquí queremos hacer la diferencia con hablando obviamente como si fuesen dos amigos, como bien dice Emiliano, como habla un padre y un hijo, como hablan dos hermanos, como hablan dos primos, como hablan dos amigos. De la primera transmisión en la que hemos coincidido, porque si hablamos de la primera individualmente, creo yo que un poquito de sentido no tendría. Creo que podríamos hablar de la primera que hemos coincidido, que yo sí me acuerdo cuál es, no sé si tú te acuerdas. Creo que también. Hemos coincidido, si no me equivoco, coincidimos en tres este año. Primera es, a ver, ¿cuál es la que tú dices que te La acuerdas? primera fue aquí en Barcelona. No, Me tocó venir claro. para acá, a Barcelona. Bueno, fue bastante divertido, ¿no? Creo, de hecho, que ese día no nos tocó hacer la transmisión, entonces No. estábamos un poco más relajados. Ujú. Fue un buen partido, Barça, Champions contra El, eh,
A ver, pronúncialo, ¿cómo El, lo dices? yo voy a ponerlo en mi francés. El Stade Brustois. Ese día lo buscamos, creo que fue una de las cosas que más recuerdo de esa cobertura, y seguro también, ese día lo buscamos para poderlo pronunciar bien, Sí, sí. pero fue el chiste de toda la noche, las diferentes pronunciaciones que se nos ocurrían en francés acerca de este equipo. Fue una cobertura, no nos conocíamos en Mm. persona, habíamos hablado bastante, estamos ahí en el equipo del sueño europeo, que ya le estaremos mandando saludos a todos nuestros colegas de ese equipo, alguno pasará por aquí algún día, pero sí, el recibirte aquí en Barcelona, en un partido de Champions League, en una cobertura así, trabajando para una televisión con derechos, pues sin duda es algo que se recuerda siempre, ¿no? Que es una anécdota que no sucede todos los días y no le sucede a cualquiera, sobre todo. Sí, en eso tienes razón. Hemos tenido, como tú dices, lo bueno de haber coincidido la primera vez tú y yo es que no teníamos una carga que hay que explicar a la gente que quizás no entiende cómo va. Es que nosotros íbamos acreditados por una televisión que tenía derechos, los partidos de miércoles, si no me equivoco, y ese partido de Correcto, Barcelona contra el Stade Brestois fue un martes. era martes. Claro, por lo que no había enlaces dentro del estadio, no había más cosas que hacer, más que ir, zona mixta, lo clásico de toda la vida, ¿no? La previa, durante el encuentro y el post. Como si Y fuera sin derechos, claro. pero con sí los accesos al estadio de las televisiones con derechos. Claro, tú y yo hemos coincidido en el Barcelona Stade Brestois, en ¿Sí? el Barcelona Borussia Dortmund y en el Barcelona Benfica en Portugal. Sí, en las tres que Dos hasta el aquí en momento Barcelona y y bueno, una en la del Portugal. Benfica bien, la de Portugal Sí. bien. ¿Qué haces aquí en España? ¿Por qué decidiste emigrar de Perú a Madrid? Cuando vine mi intención era estudiar, era ejercerlo aquí. O sea, como te digo, para los que no saben, yo tengo 23 años y yo me vine aquí con 22 y mi idea era poder empezar en el mundo del periodismo deportivo lo más joven posible. O sea, sé que era difícil porque mientras más joven es uno, pues menos experiencia tiene. Y por eso aquí quiero añadir y agradecerle al Sueño Europeo, a Bruno, a Darío, a ti también, por la confianza que tuvieron en alguien, pues que lógicamente no tenía experiencia previa. Porque una vez Bruno mismo me dijo que le costó un poco darme ese como primer paso porque él me preguntó qué experiencia tenía y yo le fui sincero. Yo en Perú solo trabajé en marketing. Después la experiencia que tenía era de periodismo solamente, horas de práctica. Después no tenía otro, otra experiencia más. ¿Y tú, Emiliano, por qué has ido de México a Barcelona, no a Madrid? Cerrar aquí, esto es una presentación, episodio piloto, y ya a lo largo de la semana iremos haciendo varios temas, ¿vale? Señor, pero responde, señor, A, responde. a lo que yo vine aquí, bueno, igual, yo en México me dedicaba a otra cosa. Yo en México estudié Derecho, estaba trabajando en un despacho, y esto es algo que siempre me ha movido, ¿no? El fútbol, el deporte, el estar cerca, el vivir de esto. Entonces me vine a estudiar una maestría, un máster en periodismo deportivo. Estuve 2 años en Madrid y bueno, ahí entre unas cosas y otras empecé a hacer un poco de experiencia, conocí a Bruno, como tú también dices. En ese entonces él era corresponsal de Univisión Deportes, entonces empecé a hacer cosas con él, empecé a hacer viajes, a cubrir la Champions con él, con otro equipo, otros compañeros que estaban ahí. Y después me vine a Barcelona, entre altas y bajas, pero Claro. ahora, bueno, eso, con la experiencia de haber estado en Champions, de haber estado en Nations League, de haber estado en Europa League, de haber estado en Fórmula 1, de haber cubierto la mutua de Madrid de tenis en Madrid. Bueno, ahora sí que entre unas cosas y otras se puede sumar bastante experiencia. Emiliano tiene un currículum bastante grande. Bueno, es lo que intentamos. Me tengo que vender bien, me tengo que Claro, vender bien, bien. bien, tienes que venderte bien, bien, sí. Escúchame, Emiliano, antes de cerrar, la pregunta que creo yo que se puede hacer bastantes personas, o quizás nadie, pero que yo quiero hacértela para que la respondas tú y si quieres repreguntármela no hay problema. ¿Qué se espera de la Me estás vuelta al diciendo, me vas a balón? preguntar algo que quieres responder tú, ¿no? No, no, o sea, te voy a preguntar y si tú quieres pasármelo, yo no me molesto. No, como decíamos al principio del programa, ¿no? Hablar con un compañero, primero que nada, un compañero que le gusta el fútbol, un Compañero compañero que no es de amigo, ojo, no me ha dicho amigo. anécdotas de coberturas y hablar de temas de fútbol y sobre todo un amigo con el que si gusta de hablar de fútbol o si a uno le empieza a interesar el deporte es porque lo comenta con sus amigos, ¿no? Entonces la idea de esto pues es hacer eso, hablar de deporte. Además,
Me gusta que yo a ti siempre te veo, desde que nos conocimos, te lo he dicho, que admiro tu constancia en las redes y la velocidad con la que haces las cosas y pues qué mejor que con alguien así de constante y así de, con tantos temas y sabiendo y estudiando de tantos temas y de todo lo que sucede, pues qué mejor de tener con alguien así para hablar, pues por lo menos una o dos veces a la semana, que es lo que intentaremos hacer en este programa. Y eso es lo que espero, hablar de nuestras anécdotas, si seguimos yendo a coberturas, hablar de las coberturas, si seguimos coincidiendo, pues poder hacer este programa juntos, no siempre a distancia. Y eso, el seguir el fútbol y, estar cerca y mantenerse actualizado a través de hablar con un compañero y amigo que le gusta el fútbol tanto como a mí. Perfecto, Emiliano. Y yo lo que espero es, Eso. y bueno, lo que espero básicamente es lo mismo que tú. Es una gran oportunidad, una gran idea que hemos tenido el poder hablar, como tú dices, con un amigo, con un compañero, con alguien que se pueda hablar de fútbol, ¿no? Porque hoy en día es difícil encontrar a alguien con el que puedes hablar de fútbol, con el que compartes quizás ciertas anécdotas y con el que puedes hablar cosas en general. Usualmente se tiene un amigo para hablar de esto, de esto, de esto, de esto, pero con Emiliano he encontrado una persona en el que se puede pues hablar de diferentes temas, diferentes cosas. Y uno de ellos, el que resaltó, porque al final trabajamos en eso, es el hablar de fútbol. Y bueno, ya que tú me has dicho palabras bonitas, me corresponde tener que decirte palabras. No, mentira, sí quería. No, No hace bueno, falta, ya las eh, irás metiendo después de forma más orgánica, ahora no te ya que sientas salga obligado. natural, que salga natural. No, a No, ver, trabajar con Emiliano es una buena oportunidad que se me dio. Ha salido anécdotas bonitas, han salido coberturas bonitas, como yo le dije a Emiliano también. Trabajar con alguien como él aligera todo, porque entiendo que hay todo tipo de personas, todo tipo de periodistas, todo tipo, bueno, sabemos, ¿no? Que no todos somos iguales, y cuando coincides con alguien que quizás te puedas ver reflejado tú en la manera de pensar, de trabajar, de hacer las cosas, de la velocidad de hacer, pues aligera todo. Y con Emiliano he encontrado pues una persona en la que hemos compenetrado bien, o mejor dicho, hemos conectado bien, mejor voy a decir, hemos conectado bien y que hemos hecho de momento tres coberturas. yo hasta pensaba que habíamos hecho más, hasta ahorita que me hiciste pensar en las veces que hemos coincidido, me di cuenta que han Mm, sido solo tres, pero hemos tenido tan buen clic, como tú dices, mm, que sí, parece que nos conocemos de más tiempo, entonces es un gran ejercicio este. Y bueno, obviamente, si vamos a pasar de hablar tú y yo de algún tema de fútbol a grabarnos y a dejar que la gente nos escuche, siempre es un riesgo, nos puede salir muy bien, nos puede salir muy mal. Perfecto, Emiliano. Agradecerle a todas las personas que nos van a escuchar, a los que nos están dando esta oportunidad, porque cuando es un podcast nuevo, que alguien se anime a escucharlo, obviamente es digno de agradecerles. Ha estado con ustedes Emiliano Méndez y Diego Sumalavia. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido La Vuelta al Balón, el primer episodio de presentación.